Te decíamos, Alberto Fernández le pidió la renuncia a su ministro de Desarrollo Productivo. Me refiero a Matías Culfas, el hombre que había señalado, por ejemplo, que la baja de la inflación iba a ser pronunciada en el mes de mayo, pero fueron otras las razones por las cuales se desgastó a tal punto la relación, y los motivos estuvieron ligados también a lo que marcó en las últimas horas la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando criticó al funcionario y a aquellos que mienten sin dar la cara. Vamos a ir por pasos para definir cómo fue la salida de Matías Culfas, que lógicamente puso a disposición su función tras el pedido que le hizo el presidente de la Nación, que adhirió completamente a los dichos de Cristina Fernández cuando entendió el malestar generado. Mira, vamos a ir por partes y veamos lo que publicaba a través de las redes sociales Energía Argentina, porque desde allí viene este conflicto que se ha suscitado. A la categoría de funcionarios que no funcionan, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del OFF, que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta. Categórico el posteo para definir cuáles son las razones por las cuales se desgastó a un punto en el que ya se tornaba insalvable la situación. El comunicado presentado con este tuit, al que se presenta en el encabezado, este 4 de junio de 2022. Cristina Fernández, te diría como protagonista especial de estas últimas horas, publica un tuit que dice lo siguiente: muy injusto y sobre todo muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo, sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. Firmado a través de la red social Twitter por Cristina Fernández de Kirchner. Como te decíamos, esto sin lugar a dudas conlleva a un reordenamiento en el gabinete de funcionarios directos del presidente Alberto Fernández. El propio Alberto Fernández tuiteaba: es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad. Y aquí todo empieza a tener un sentido a partir de los dichos de Cristina Fernández cuando le marca al presidente que tiene la lapicera, utilícela, presidente. Y a partir de allí, cambios que se van dando y otros que pueden sobrevenir en las próximas horas. Lógicamente, con la salida de Matías Culfas, empieza a circular una lista de posibles nombres que lo reemplazarían en su función. Y hasta como contaba Mariana Contartesi en la primera parte de América Noticias, se especula con que cambie de rango. ¿Esto es posible? Se lo vamos a preguntar a Bernardo Vázquez, a quien sumamos ahora mismo. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto. Bien, hay nombres, ¿no? Y después nos metemos en el entramado de cómo se da la salida de Culfas. Sí, a ver, hay nombres que circulan y está sobre todo esta posibilidad que vos planteabas de bajar el rango tal vez a lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, de que pueda ser absorbido, ¿por qué no?, por el Ministerio de Economía de Martín Guzmán. Es una posibilidad. Es una discusión que viene desde hace tiempo en el gobierno, ¿no? Esto de tener tal vez demasiadas áreas económicas con diferentes responsabilidades y no nucleadas dentro de un solo ministerio. Es una posibilidad que en algún momento puede darse, y en un contexto, la verdad, en el que, a ver, si uno desde el 9 de diciembre, el 10 de diciembre de 2019, cuando asume Matías Culfas como ministro, a hoy, al 3 de junio de 2022, yo te diría que en cualquier momento de esos 2 años y medio no hubiera sorprendido la renuncia de Matías Culfas. Y esto lo planteo en el sentido de que es un funcionario que estaba en la mira desde hace tiempo, que era cuestionado por el kirchnerismo, que era cuestionado también internamente dentro del propio gabinete, y que el único sostén que tenía era Alberto Fernández, su relación con el presidente desde hace muchísimos años. Por eso creo que la renuncia de Culfas y el despido de Culfas en los hechos obedece más a una cuestión de que se venía acumulando que a un hecho puntual, más allá obviamente de que hubo un desencadenante que fue lo que todos sabemos, vinculado
a los dichos de Cristina Kirchner, a este off que circuló y que trascendió también. ¿Y cuánto pudo haber tenido que ver las reuniones de gabinetes que se vienen realizando aproximadamente cada 15 días, convocadas por Juan Mansur en Casa de Gobierno, muy temprano, donde, bueno, los funcionarios de alguna forma hacen un repaso de lo que fueron haciendo en las últimas horas? Se señala que Matías Culfas no ha tenido una lista de aciertos importantes y que no ha demostrado en su función una gran actividad. Digo, ¿esto también pudo haber tenido que ver? Mirá, a Culfas se le cuestiona desde hace tiempo lo que tiene que ver con el uso de los fondos del Ministerio de Desarrollo Productivo, que te diría es uno de los más subejecutados de toda la administración del Estado. Así como muchas veces hay críticas por los ministerios que tienen un nivel de ejecución muy alto, por encima de lo que prevé el año. Digo, por ahora, por ejemplo, tendríamos que estar en torno al 45-50%. Bueno, en el caso de Culfas hay un nivel de subejecución de desarrollo productivo que es realmente alarmante. Estamos hablando del 17% de los fondos que se han utilizado durante el año. Creo que esa es una de las críticas, ¿no? Uno de los cuestionamientos tiene que ver con el manejo de los recursos, con el manejo del presupuesto, con la falta de toma de decisiones en cuestiones importantes. También es un área que ha sufrido salidas importantes en el último tiempo, ¿no? No solo la de Roberto Feletti hace muy poco tiempo de la Secretaría de Comercio Interior, si bien lo habían pasado y transferido a la órbita de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, sino también anteriormente la de Paula Español. Y en ese sentido digo, cuando se fue Feletti, también hubo una señal, ¿no? De ok, se va Feletti, es verdad, pero también está perdiendo peso estratégico, desarrollo productivo, al transferirse el área a Martín Guzmán en la economía. Fue una lectura que tal vez no se hizo tanto, pero era para hacer, en ese sentido de que Culfas quedaba por lo menos diezmado en cuanto a poder y sobre todo en cuanto a caja y a funciones de manejo. Aunque sea un área completamente distinta, ¿qué venís observando políticamente en estos últimos días y qué avisorás para las próximas semanas? Digo, viste que hay algunas renuncias que descomprimen una situación de tensión. ¿En este caso lo ves así o esto puede dar lugar a otras llegadas o a otros cambios en el gobierno? Bueno, menciono lo de las últimas horas de Agustín Rossi en el área del AFI. Sí, yo no me animo a decir que va a descomprimir. Me parece que la situación de tensión dentro del Frente de Todos, en el kirchnerismo por un lado, y lo que podemos denominar el albertismo, que claramente queda diezmado después de la salida de Culfas, porque Culfas, habitualmente cuando hablamos de un ajedrez del gobierno, yo te diría que Culfas era un bastón clave, un alfil, tal vez lo puedo identificar como un alfil dentro del ajedrez del gobierno, para Alberto Fernández, un funcionario clave como lo es Cafiero, incluso más que Martín Guzmán. Te diría que obviamente es el ministro más importante del gobierno. Pero digo, para que tengamos una dimensión de lo perjudicado que puede verse Alberto Fernández en cuanto a la gestión a partir de la salida de Culfas también, desde lo simbólico, ¿no? En ese contexto, digo, como, lo que te decía antes, sí. A mí me parece que la salida de Culfas se podría haber dado en cualquier momento de estos 2 años y medio. Entonces no creo yo particularmente que la salida de Culfas genere o descomprima o genere una mejor situación puntual dentro de los actores del gobierno en cuanto a la relación. Eso va a depender más de gestos que haya tal vez del gobierno de Alberto Fernández, de gestos que haya también dentro del kirchnerismo, pero hay un Frente de Todos que claramente a un año de las elecciones, hoy por lo menos lo veo partido. Sí, ahora Bernardo, ¿cuál es tu interpretación y el análisis que haces acerca de lo que puede generar la salida de Culfas? Porque si hay un ministro cuestionado, y esto no es en off, sino que abiertamente sí. Varios referentes del Frente de Todos, del ala dura, del ala kirchnerista, es el ministro sí. Martín Guzmán. Y Martín Guzmán hoy quedaría con todo el poder del área económica y con toda la responsabilidad para ganar la guerra contra la inflación y también para reordenar sí. El área productiva. A mí particularmente me dicen fuentes del Ministerio de Economía que hoy no está en duda la continuidad de Guzmán. Esto nunca se sabe, digo, siempre hay que tenerlo en cuenta también y es una posibilidad de que pueda haber una salida, pero da la sensación de que en el último tiempo se ha tratado de fortalecer la figura de Guzmán desde diferentes sectores. También me parece que los embates de parte del kirchnerismo han cesado un poco.
Sí creo que la salida de Culfas puede descomprimir la situación de Guzmán puntualmente. Esto sí, y habrá que ver si puede llegar a tener, ya con el manejo del área que sobre todo repercute en la inflación, como es la Secretaría de Comercio Interior, puede llegar a tener otro poder, mayor poder en la toma de decisiones, si puede llegar a absorber también el Ministerio de Desarrollo Productivo, como decíamos. Me parece que Martín Guzmán hoy, tal vez lo más duro le pasó en los últimos 2 meses. Te diría que hace un mes y medio, la situación de Guzmán era día a día. Hoy me parece que no es tal vez así, pero sí es verdad que siempre está a prueba, ¿no? Son ministros que da la sensación que, sobre todo para el ojo de Cristina Kirchner, siempre están a prueba. Yo creo que lo de Culfas trasciende un poco lo de Guzmán, porque Culfas, insisto, era todavía más alineado y estaba más aliado. Sí, digo, a este análisis que haces, que es muy concreto y así piensan muchos funcionarios de primera línea que acompañan a Alberto Fernández, también hay una mirada como arrinconar en términos de la responsabilidad que hoy por hoy tienen Martín Guzmán como superministro del área económica, donde tiene todos los elementos para, digo, tomar la cartera que antes era de Roberto Feletti, hoy en manos de Guillermo Hahn. El Ministerio de Desarrollo Productivo, que puede llegar a transformarse en una secretaría dependiente también de Guzmán como ministro, que ahora sí tiene que abocarse a defender la baja del costo de vida. Bernardo, muchísimas gracias. ¿Algo para agregar? ¿Qué observás en la semana en la que entramos? Bien. Gracias, Bernardo. Hasta luego.